Pasa el tiempo, y hay historias que el mundo no debería conocer de la manera en que las conoce. Historias donde el final llega por un encadenamiento de cosas que ninguna sola hubiera sido suficiente para acabar con alguien, que necesitaron sumarse una sobre otra, una y otra vez, hasta que el peso se volvió demasiado. Fuese mi error quererla tanto. La historia de Agustín Villegas es una de esas. No murió de una sola cosa. Murió de todo junto. De la pandemia que cerró los hospitales cuando más los necesitaba. De una disputa familiar que debería haberse resuelto de otra manera. De un cuerpo de 79 años que fue demasiado golpeado en demasiados sentidos al mismo tiempo. Y murió rodeado de las contradicciones más dolorosas que puede enfrentar una persona al final de su vida. El amor y la traición. La lealtad y el abandono. La fama que había construido durante décadas y la indigencia médica de sus últimas semanas. El 6 de mayo de 2020, en Tijuana, su hijo estaba con él cuando ocurrió lo inevitable. Sin ambulancia, sin médico. Solo los dos. Agustín Villegas había sido la voz de Los Solitarios. Había escrito canciones que otros cantantes grabaron porque no podían ignorarlas. Había llenado teatros de Los Ángeles a la Ciudad de México. Había sido reconocido por el Congreso de los Estados Unidos como una leyenda de la música mexicana. Y se fue así, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Esta es su historia. Ciudad de México. Una familia numerosa donde la música no era decoración sino compañía constante. Juan Agustín Villegas nació como el tercero de 11 hijos. En ese tipo de hogar donde los sonidos de la radio y los cantos improvisados llenan los espacios que la conversación deja libres, crecer con oído musical no es un talento que se descubre, sino algo que simplemente se va volviendo evidente con el tiempo. Desde muy joven, Agustín cantaba, en festivales escolares, en reuniones familiares, en esos pequeños escenarios informales donde la gente que tiene algo que dar empieza a entender que lo que tiene es real. La familia se mudó a Tijuana cuando él todavía era un niño, y fue en esa ciudad fronteriza, con todo lo que eso implica de mezcla cultural y de identidades que se negocian entre dos mundos, donde Agustín encontró su lugar definitivo en la música. A los 14 años ya componía, no como ejercicio, como necesidad, como esa manera particular que tienen algunas personas de procesar el mundo, convirtiéndolo en canciones. Los Solitarios existían antes de que Agustín llegara a ellos. Tenían un sonido, tenían presencia local, tenían lo que muchas agrupaciones tienen antes de encontrar el elemento que las lleva al siguiente nivel. Todo en su lugar, excepto la chispa particular que hace que algo cruce la barrera entre lo local y lo nacional. Agustín fue esa chispa. No de manera inmediata ni de manera calculada. Fue escribiendo una canción que hablaba de lo que hablaban las mejores canciones. De algo que la gente lleva guardado y que cuando escucha expresado desde afuera, siente que finalmente alguien lo entendió. Sufrir. El título era simple, la canción no lo era. Tenía esa calidad que distingue a los compositores que de verdad saben lo que hacen. Decía algo complicado de una manera que llegaba directo al centro de quien la escuchaba sin que esa persona tuviera que hacer ningún esfuerzo intelectual para recibirla. Se convirtió en número 1. Y de repente Los Solitarios, con Agustín al frente, existían de una manera completamente diferente a como habían existido antes. El éxito que siguió fue de esa clase que se construye canción por canción, presentación por presentación, sin explosión repentina sino con la solidez de algo que va encontrando más y más público a medida que avanza. Los escenarios se fueron haciendo más grandes. Las giras cruzaron la frontera hacia California. El Teatro $1 Million en Los Ángeles recibió al grupo de músicos que había nacido en Tijuana y que ahora representaba algo más amplio. La música de los mexicanos que vivían de un lado y del otro al mismo tiempo, que necesitaban canciones que hablaran su idioma en todos los sentidos de esa expresión. 150 canciones grabadas, discos de oro y de platino, reconocimientos de la industria y de los gobiernos. El pergamino de Siempre en Domingo, ese programa que durante décadas fue el termómetro del gusto popular en la música mexicana, y un homenaje en el Palacio de Gobierno de Tijuana que ponía el nombre de Agustín Villegas en el mismo espacio donde se honra lo que una ciudad considera parte de su identidad. Y en 2008, la Sociedad de Autores y Compositores
Le reconoció algo que los fans ya sabían desde hacía mucho: que lo que Agustín había aportado a la música mexicana era un enriquecimiento real, no accidental. Hay canciones que sobreviven a sus épocas, que 20 o 30 años después siguen sonando sin sonar viejas, que las generaciones siguientes descubren y adoptan sin necesitar contexto histórico, porque lo que dicen sigue siendo verdad de la misma manera en que lo era cuando las escribieron. La última gran canción de Los Solitarios fue de esas. Por tantos años llegó en 2002 y se instaló en el repertorio de la música mexicana con esa naturalidad de las cosas que parecen haber existido siempre. Que cuando las escuchas por primera vez, tienes la sensación extraña de que ya las conocías, aunque no sea posible. Agustín tenía entonces casi 60 años y todavía escribía canciones que la gente necesitaba escuchar. Eso no es poca cosa. Eso es una vida entera puesta al servicio de algo que vale la pena. La pandemia llegó en marzo de 2020 y lo detuvo todo. Para Los Solitarios, como para la mayoría de los artistas que viven del escenario, el confinamiento fue una especie de pausa forzada que nadie eligió y que a todos afectó de maneras distintas. Los ensayos en casa, los proyectos postergados indefinidamente, la incertidumbre de no saber cuándo o si volvería a haber escenarios. Agustín tenía 79 años. Venía de presentaciones en Chicago apenas unas semanas antes. Tenía la energía y la disciplina de alguien que había pasado décadas construyendo una carrera y que no sabía estar quieto. Y tenía, también, algo que la pandemia no causó, pero que tampoco ayudó a resolver: un conflicto familiar que llevaba tiempo enrareciendo el ambiente. Una disputa sobre una propiedad. El tipo de conflicto que en las familias puede dormir durante mucho tiempo y que de repente, cuando las condiciones cambian, cuando el estrés sube, cuando los límites se difuminan, estalla de maneras que nadie predijo. Fue una tarde en que Agustín y su esposa se detuvieron en esa propiedad. Lo que encontraron al llegar no fue la conversación que quizás esperaban. Fue algo que escaló con la velocidad que tienen las situaciones donde varias personas con mucha tensión acumulada se encuentran en un espacio pequeño. Agustín terminó en el suelo varias veces. Su frente quedó abierta. Su esposa también cayó. Fueron directamente a levantar una denuncia, con las marcas todavía frescas en el cuerpo. Pero lo que debería haber quedado ahí, en manos de las autoridades, siguió escalando de una manera que nadie en ese momento podía prever del todo. Porque el cuerpo de Agustín Villegas había recibido golpes en la cabeza, y los golpes en la cabeza no siempre muestran su daño real de manera inmediata. Esa misma noche, algo empezó a cambiar. La voz que había grabado 150 canciones, que había llenado teatros, que había dicho lo que millones de personas no sabían cómo decir, empezó a apagarse de una manera que no tenía que ver con el cansancio, el cuello, la ronquera, la dificultad para tragar. Lo llevaron al hospital, le recetaron algo para el dolor y lo enviaron de vuelta a casa. Pero la situación no mejoró, empeoró. Al día siguiente, su cuerpo ya no podía respirar con normalidad. Las vías aéreas estaban comprometidas. Los médicos tuvieron que intervenir quirúrgicamente para que pudiera seguir respirando. La cirugía fue exitosa en ese sentido. Pero el contexto en que ocurrió era el peor posible. El sistema de salud de Tijuana, como el de toda la región y buena parte del mundo, estaba siendo aplastado por la cantidad de personas que llegaban con síntomas respiratorios graves. El COVID-19 había convertido los hospitales en lugares donde las prioridades se redefinían hora a hora. Agustín fue dado de alta antes de lo que su condición real requería, porque no había otra opción, porque el sistema no podía más. Las semanas que siguieron fueron de idas y vueltas, que la familia de Agustín vivió con la desesperación particular de quien ve a alguien deteriorarse y no puede hacer lo que haría en circunstancias normales. Una embolia, la vuelta a urgencias, una mejora que permitió celebrar su cumpleaños en casa el 11 de abril. Y, luego, otra recaída. Y luego otra. El cerebro de Agustín estaba sufriendo las consecuencias de algo que había pasado semanas antes. Los golpes en la cabeza habían desencadenado una cadena de eventos que los medicamentos intentaban frenar sin lograrlo del todo. Sus hijos lo cuidaban, lo ayudaban a moverse, a comer, a comunicarse cuando el habla se fue haciendo más difícil. Llegaron a un lenguaje propio, de gestos y señas, que les permitía seguir conectados cuando las palabras ya no alcanzaban.
Ese detalle duele de una manera específica cuando uno lo piensa. El hombre que había pasado su vida poniendo en palabras lo que otros no podían decir, ahora comunicándose con las manos porque las palabras habían quedado fuera de alcance. Los recursos se agotaron. Los gastos médicos de semanas de atención de emergencia, de medicamentos, de clínicas privadas cuando los hospitales públicos no podían recibirlo, superaron lo que cualquier familia puede sostener sin ayuda externa. Pidieron préstamos, buscaron apoyo, recibieron algo de las personas del mundo de la música que entendieron la urgencia. Pero mayo llegó con noticias que el sistema no pudo manejar a tiempo. Neumonía. Sospecha de COVID que complicó aún más el acceso a atención. Días buscando un tanque de oxígeno que requería permisos y que no llegaba con la velocidad que la situación exigía. El 6 de mayo de 2020, Agustín sufrió otra embolia. Su hijo Ali llamó a los servicios de emergencia. Nadie llegó a tiempo. Agustín Villegas murió en su casa, en Tijuana, a los 79 años. Lo que vino después fue doloroso de una manera diferente, pero igualmente real. El dolor del duelo nunca es simple, pero hay familias donde el duelo se complica con conflictos que el fallecido dejó sin resolver, con versiones encontradas sobre lo que pasó en los últimos días, con acusaciones que en el calor de la pérdida se lanzan sin los filtros que las circunstancias normales aportarían. El funeral de Agustín Villegas tuvo todo eso. Las restricciones de la pandemia limitaban la cantidad de personas que podían estar presentes. Las tensiones que existían de antes de su muerte no desaparecieron porque él ya no estuviera. Y lo que debería haber sido únicamente un momento de despedida, se convirtió también en el escenario de disputas que nadie hubiera querido que ocurrieran ahí. Ese dolor extra, el del conflicto familiar que envenena el duelo, es difícil de describir para quien no lo ha experimentado, porque uno quiere simplemente llorar. Y no siempre puede, porque hay otras cosas pasando al mismo tiempo que exigen atención. Agustín Villegas merece ser recordado por lo que fue durante las décadas en que la música fue el centro de su vida. Un compositor que entendía algo que no todo el mundo que escribe canciones entiende, que la sencillez en la superficie y la profundidad en el fondo no son contradictorias, que se puede decir algo verdadero y complejo en palabras que cualquier persona pueda entender y sentir como propias. Sufrir por tantos años. Más de 150 canciones que en conjunto forman un mapa emocional de lo que significa amar, perder, recordar y seguir de todas maneras. Canciones que otros artistas grabaron porque eran demasiado buenas para dejarlas solo en una versión, que cruzaron fronteras sin necesitar traducción porque el idioma de lo que dicen es universal aunque estén escritas en español, que el Congreso de los Estados Unidos reconoció con una distinción que no se otorga por cortesía, sino porque alguien entiende que lo que ese artista dejó pertenece a algo más grande que él mismo. ¿Qué hace que un artista alcance ese tipo de permanencia? No es solo el talento, aunque el talento sea necesario. No es solo el trabajo, aunque sin trabajo el talento no llega a ningún lado. Es algo más difícil de nombrar. Una honestidad en lo que se crea. Una disposición a poner en las canciones lo que realmente importa, en lugar de lo que se supone que debería importar. Una manera de estar presente en el trabajo que hace que la gente sienta, cuando lo escucha, que hay alguien real detrás de esas palabras. Agustín Villegas tenía eso. Lo tuvo desde que escribió sus primeras canciones en Tijuana siendo adolescente. Lo tuvo cuando Los Solitarios llenaban el $1 Million en Los Ángeles. Lo tuvo cuando escribía por tantos años a los 50 y tantos años, demostrando que la capacidad de escribir una canción que le llega a la gente no se agota con el tiempo, sino que se profundiza. La pandemia del 2020 se llevó a muchas personas que el mundo no estaba listo para perder. Agustín Villegas fue una de ellas, pero su historia tiene una capa adicional que la hace especialmente difícil de procesar. No fue el virus lo que lo mató directamente. Fue la confluencia perfectamente mala de un conflicto familiar que no debería haber escalado como escaló. Un sistema de salud al límite de su capacidad y un cuerpo de casi 80 años que había dado todo lo que tenía y que en el peor momento posible no encontró el apoyo que necesitaba. Eso no dice nada malo de él. Dice algo sobre la fragilidad de los sistemas en que todos vivimos, sobre cómo las estructuras que damos por sentadas, los hospitales, las ambulancias, la familia como red de apoyo, pueden fallar simultáneamente y dejar a alguien en un vacío que no tiene salida.
Agustín cayó en ese vacío. Y la música mexicana perdió con él algo que no se reemplaza. Pasa el tiempo. Y las canciones de Agustín Villegas siguen sonando. En radios de Tijuana. En reuniones donde alguien pone la música que recuerda a sus padres o a sus abuelos. En las búsquedas de streaming de personas jóvenes que descubren algo que no sabían que existía y que de inmediato sienten como si siempre hubiera estado ahí esperándolas. Eso es lo que deja a alguien que dedicó su vida a hacer música con la honestidad y la disciplina que Agustín Villegas le puso a la suya. No monumentos, no estadios con su nombre, sino canciones que la gente sigue necesitando. Su hijo Ali, que estuvo con él hasta el final, que vivió las semanas más duras de cerca y sin poder hacer todo lo que hubiera querido hacer, también carga ese legado. Con todo el peso que implica ser el hijo de alguien que el mundo recuerda de una manera y que él conoció de otra, más compleja, más cercana, más real. Esa es la parte de las historias de los artistas que rara vez se cuenta, lo que queda en las personas que los amaron de cerca. No el legado público, sino el peso privado de haber estado ahí cuando nadie más estaba. Agustín Villegas vivió 79 años. Escribió más canciones de las que la mayoría de los compositores escriben en toda una carrera. Fue reconocido por instituciones de 2 países. Construyó algo que sobrevivió a las modas y a los cambios de la industria porque estaba hecho de algo que no pasa de moda. La verdad emocional de experiencias humanas, que no cambian aunque cambie todo lo demás alrededor. Y se fue en el peor de los años posibles, de la peor de las maneras posibles, en una habitación de Tijuana sin la atención médica que habría podido hacer la diferencia. Eso es lo que esta historia deja suspendido en el aire. No como reproche hacia personas específicas, sino como pregunta hacia todos. ¿Cómo protegemos a los que han dado tanto? ¿Cómo nos aseguramos de que cuando alguien llega al final de una vida dedicada al arte, al trabajo, a construir algo que pertenece a todos, encuentre por lo menos la dignidad de un final que no esté marcado por el abandono de los sistemas que deberían haber estado ahí? Agustín Villegas no encontró eso, y esa es la parte de su historia que no debería olvidarse, junto con todo lo demás, junto con las canciones, junto con el teatro $1 Million, junto con Sufrir y Por tantos años, y todas las palabras que escribió para que otros pudieran decir lo que no sabían cómo decir. Todo eso junto es quien fue.